Ante todo, a mis colegas del Centro de Estudios Mayas por invitarme a participar en esta mesa de historia regional para hablar sobre una historia de tiempos lejanos desde la perspectiva militar, de cuando las fronteras eran campos de batalla entre los estados y eran resguardados por fuertes y por soldados. En el ocaso de su vida, Carlos III, el más ilustre rey español del siglo de las luces, reflexionó sobre la situación de su imperio, ayudado por su ministro de Estado, el conde de Floridablanca, en la famosa Instrucción reservada para la Junta de Estado del 8 de julio de 1787. Atendiendo el altísimo valor de la Nueva España para el sostén de la economía imperial, planeó, desde una perspectiva defensiva, reforzar sus antemurales del Gran Caribe, mar en el centro del mundo moderno. El más importante, integrado por las Antillas Mayores, debía tener excelentes puertos capaces de amparar las escuadras de la Real Armada. El segundo, conformado por Luisiana y Florida, debía contener la pretensión de los Estados Unidos de alcanzar el seno mexicano. En cuanto a los objetivos ofensivos, estos se limitaban a recuperar dos posesiones perdidas en el lejano siglo XVII, la isla de Jamaica y el Wallis o Walix, último reducto británico del Golfo de Honduras y simiente del Belice contemporáneo. Carlos III cifraba en estos designios la culminación de las exitosas reformas graduales que implementó en sus dominios durante su reinado, para alcanzar el centenario objetivo de arrojar, y así dice el documento, a unos huéspedes ambiciosos e ingratos del Wallis. Contaba con un arma clave, la más recóndita llave y custodia de la provincia novohispana de Yucatán, llamada Bacalar. A finales del siglo XVIII, el partido de Bacalar salvaguardaba el suroriente de la provincia novohispana de Yucatán. Sus principales poblaciones eran la villa de Bacalar y el pueblo maya de Chichanjá, ubicadas respectivamente en la ribera de la laguna de Bacalar y las inmediaciones de Río Hondo. La villa estaba separada de Chunjujup, el pueblo más cercano, por un camino de cerca de 40 leguas por un despoblado. El distrito contaba con 2.500 de los 364.000 habitantes de Yucatán. Más de la mitad eran mayas que vivían tanto en la villa como en el antiguo pueblo de Chichanjá. Los pobladores blancos, por su parte, se concentraban en el asentamiento lacustre. La mayoría eran labradores, pero no faltaron músicos y plateros. También había una población flotante de jornaleros del interior de la provincia, atraídos por los sueldos altos de la región. Además, Bacalar contaba con alrededor de 30 afrovalisianos que encontraron la libertad tras emprender fugas llenas de peligros. Por ejemplo, uno de ellos, llamado José, llegó con, cito, un hachazo que tiene en un pie y muy enconado. Un compañero suyo traía una cadena al cuello con el candado. La villa de Bacalar, de traza reticulada, tenía casas de paredes de embarro y techos de hojas de palma. Sus campos de cultivo rendían abundantes cosechas de maíz, arroz y caña de azúcar. Además, la montaña proveía frutos como la pimienta, el mamey y el cacao, o presas como venados, tapires y pavos de monte. La laguna y el mar no eran menos pródigos en peces y moluscos. La principal construcción de piedra de Bacalar, razón de existencia de la villa, era la fortificación abaluartada de San Felipe Bacalar. De planta cuadrada, con 4 baluartes, estaba rodeada por un foso y una estacada. Su entrada se ubicaba en la cortina norte y estaba protegida por un rebellín y un puente levadizo. Dominaba el interior un cuerpo de guardia adosado a la cortina norte y un caballero alto, es decir, una batería elevada en el costado sur. El segundo albergaba la sala de armas, los almacenes, el cuartel y la prisión. La fortificación tenía 2 obras exteriores en el estero de Chac, que comunica la laguna de Bacalar con el río Hondo, las baterías de Sacramento y de San Carlos. La última
fue construida por trabajadores mayas, blancos y de origen africano en una isla ubicada en la unión del estero del Chac con el río Hondo durante 1780. Bueno, esto es lo que nos comentaba Alexander. Además, había vigías permanentes, de las cuales la más importante era la de San Antonio, situada en la desembocadura navegable del río Hondo. El experimentado comandante José Rosado Arce, quien durante su juventud persiguió contrabandistas holandeses al mando de una fragata en la provincia de Venezuela y que combatió a los cortadores del Balix en 21 salidas, dirigía Bacalar desde la década de 1760. Tenía el mando sobre 100 soldados de la tropa veterana fija y 85 de las 2 compañías de milicias urbanas de servicio continuo. Además, podía confiar en la eficacia del guardacostas Valentín Delgado, lobo del mar, que dirigía su piragua hasta la isla de Roatán, en Honduras. Ahora bien, la villa, el fuerte y la guarnición eran una obra de las reformas borbónicas, particularmente de la determinación real por restablecer la soberanía española en el antemural suroriental de la Nueva España, amenazado por Inglaterra y sus aliados desde mediados del siglo XVII. Y vamos a ver esta historia. La villa de Salamanca de Bacalar, instituida por Gaspar y Melchor Pacheco en 1544 sobre las ruinas de la antigua ciudad maya de Bacalar, sucumbió durante el siglo XVII. Primero, afrontó la sublevación de la población maya durante la década de 1630, liderada por el pueblo de Tipo, ubicado en un afluente del río Belice. Después, sufrió los ataques de los piratas Diego Lucifer de los Reyes, el Mulato, y Abraham Acaso de Obed durante las décadas de 1640 y 1650. Tras las depredaciones, los bacalareños abandonaron su villa y se refugiaron en el pueblo maya de Pacha. El vacío fue aprovechado por los ingleses, que comenzaron a incursionar en el río Belice, a la par que en Laguna de Términos, tras la conquista de Jamaica de 1655. Los desplazados descubrieron sus numerosas rancherías en 1675, por lo que se retiraron del poblado de Pacha para ir al todavía más lejano Chungubuco, despidiéndose de un territorio que comenzó a ser llamado el Walix o el Balix. Cabe mencionar que los ingleses también se establecieron en el litoral de las provincias de Honduras y Nicaragua del Reino de Guatemala, donde se aliaron con un pueblo que surgió de los contactos entre indígenas de tradición chibcha, africanos y europeos, los ambomisquitos. Muy pronto, ambos fueron un peligro para toda la región y sus dominios fueron conocidos como la costa de los misquitos o de los mosquitos. Y esto van a ver que está muy ligado con una serie de reacomodos geopolíticos de finales del siglo XVIII. Las autoridades de Yucatán procuraron recuperar el control del suroriente peninsular como parte de la gran ofensiva contra los mayas independientes del Itzá durante el reinado del último de los Austrias, Carlos II, en las postrimerías del siglo XVII, siendo el principal logro congregar a varias comunidades mayas libres en Santa Clara, Chichanjá. Continuaron su esfuerzo durante el inicio del reinado de Felipe V de la Casa de Borbón al iniciar el nuevo siglo y expulsaron a los cortadores de Laguna de Términos en 1717. No dejaron de acosar a los madereros del Balix con expediciones corsarias durante los primeros años del reinado de Felipe V. Hasta que, a finales de 1725, el mariscal Antonio de Figueroa y Silva asumió el gobierno de la provincia de Yucatán y consideró un nuevo plan: construir una fortificación abaluartada, criterio de la Edad Moderna para expresar el dominio sobre un territorio. Para ello, comisionó al oficial Alejandro Joseph de Güell para reconocer la laguna de Bacalar. De Güell recorrió las ruinas de la antigua ciudad, la laguna de Bacalar, el río Hondo y la bahía de Chutumal durante 1726. Descubrió que el paraje donde se ubicaba la vieja villa de Salamanca de Bacalar era el mejor para construir la fortaleza por la fertilidad de la tierra y las excelentes condiciones defensivas de la laguna.
Esto era que por el fondo bajo de la laguna y de los sistemas así de ríos y canales que lo unían con el río Hondo, no podían entrar embarcaciones así de un calado muy alto, y tenían que ir arrastrando las piraguas o los tórices para poder ir llegando hasta la villa. Bueno, un nuevo incidente aceleró los planes. En 1727, durante un conflicto entre ambas potencias, los ingleses y sus aliados sanbomisquitos desembarcaron en la bahía de la Ascensión y secuestraron a los mayas de los pueblos de Tela, Chamuchuc y Chunjujup. Francisco López Marchán, gobernador de Tabasco, tuvo oportunidad de conocer a muchos de esos mayas esclavizados durante su cautiverio de 1733. Lo cito: siendo llevado a Jamaica, me encontré en la calle cerca de 15, y entre ellos a un niño de 9 años. Viéndome y reconociéndome como a un español, empezó a llorar. Un inglés se lo llevó violentamente. Lo cito: tales infamias llevaron a la corona a ordenar que se fortifique y se pueble la arruinada villa de Bacalar en 1728. El gobernador Figueroa delegó a su sobrino y a su hijo la responsabilidad de un ataque contra los ingleses de los ríos Hondo, Nuevo y Belice, para marchar a las ruinas de Salamanca de Bacalar, donde, lo cito, empecé a delinear el fuerte en paraje ventajoso, a quien he puesto por nombre San Felipe Bacalar. Figueroa se empeñó en la fábrica de la fortaleza y la población. Envió un contingente de trabajadores mayas para que construyeran las casas del pueblo, a 45 soldados para la defensa, y solicitó la remisión de colonos de las Islas Canarias. También visitó Chichanjá, cuyos habitantes habían colaborado en las ofensivas contra los cortadores y rechazado a los sanbomisquitos que merodearon sus tierras. Figueroa culminó su obra con una ofensiva exitosa contra los cortadores del Belice a inicios de 1733, tras la cual falleció durante el tornaviaje a Mérida. Las hostilidades continuaron durante los años siguientes. Los cortadores incursionaron contra Bacalar en 1738, auxiliados por los sanbomisquitos, pero ocultaron a sus aliados la existencia de una fortificación abalbartada, y cuando estos le vislumbraron a solo 2 leguas de su destino, decidieron regresar a sus dominios. Muy pronto, el Ministerio Británico, en el contexto de las difíciles negociaciones del Tratado del Asiento, incorporó las pérdidas del comercio del palo de tinte del Balix al Cauci Belix para declarar a España la Guerra de la Oreja de Jenkins en 1739. El principal teatro americano del conflicto fue el restituido Reino de la Nueva Granada. Pero, durante la guerra, la corona ordenó al gobernador Antonio Benavides un reconocimiento del camino a Bacalar, de la villa, la fortificación y el río Hondo. Benavides propuso reforzar la fortificación, amurallar el vecindario y construir un reducto en el camino a Chunjujup. Al término de las hostilidades, un nuevo rey, Fernando VI, y un nuevo secretario de Estado, el Marqués de la Ensenada, elaboraron un ambicioso plan económico-militar para arrebatar el comercio europeo de palo de tinte a los británicos. Enviaron balandras corsarias de Campeche, Cuba y Puerto Rico contra los buques ingleses en alta mar en 1750. Y además ordenaron a los pequeños corsarios de Bacalar realizar incursiones fluviales contra el Balix durante 1751 y 1752. Bajo la coordinación del ministro de Estado, las autoridades de Nueva España, el Reino de Guatemala y Cuba prepararon cuidadosamente una gran expedición de desalojo que se ejecutó a mediados de 1754. Como atracción, el comandante del presidio del Petén invadió el occidente del Balix al mando de 150 soldados y 250 mayas flecheros. El ataque principal por la costa fue dirigido por el gobernador de Yucatán, Melchor de Navarrete, y fue un éxito total. Ante el embajador británico en Madrid transmitió una amenaza de guerra que obligó a Fernando VI a destituir y desterrar al Marqués de la Ensenada, así como a permitir la reocupación inglesa del país. Sin embargo, las hostilidades en la región no cesaron durante los años siguientes.
y fueron uno de los causi bellis de Carlos III, nuevo soberano español, para declarar la guerra a la Gran Bretaña en 1762 y llevar a su imperio al gran conflicto internacional conocido como la Guerra de los 7 Años. Durante la conflagración, los bacanaleños, a bordo de sus piraguas, recorrieron un abandonado Valix y descubrieron varios cañones que transportaron a su fortificación. Sin embargo, Carlos III sufrió las conquistas británicas de La Habana y Manila a mediados de 1762. Para recuperar las invaluables plazas, otorgó a su acérrimo rival la soberanía de la Florida y la isla de Tobago, así como el derecho a ocupar el Valix y la costa de los Mosquitos en la Paz de París de 1763. Los madereros se asentaron en el Cayo de San Jorge, ubicado frente a la desembocadura del río Belice, y se consagraron al corte de la caoba, para el cual, libres de las expediciones de desalojo, importaron a centenares de esclavos. Pronto se transformaron en los mayores exportadores de caoba del Imperio Británico. Por su parte, Carlos III reformó sus dominios para librar una nueva guerra caribeña contra la Gran Bretaña durante las décadas de 1760 y 1770. Durante aquellos años, la Secretaría de Indias ordenó la recimentación de los baluartes de Bacalar para montar los cañones robados a los ingleses. Además, se formaron las compañías de milicias urbanas entre los vecinos de la villa. La hora de la verdad llegó en 1779, cuando España ingresó al gran conflicto internacional en que se transformó la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Concretamente, la madrugada del 15 de septiembre, cuando una expedición anfibia, gobernada por el comandante Rosado, sorprendió a los habitantes del Cayo de San Jorge y los rindió en 15 minutos. Los cortadores, más distinguidos y sus esclavos, fueron capturados y llevados a Bacalar, desde donde emprendieron el camino de más de 100 leguas a Mérida. La Paz de París de 1783 obligó a la rendida Su Majestad Británica a reconocer la soberanía española sobre las costas caribeñas de la provincia novohispana de Yucatán y del Reino de Guatemala, así como a concentrar a todos sus súbditos dispersos tanto en el Valix como en la costa de los Mosquitos en un territorio perfectamente delimitado entre los ríos Hondo y Belice del suroriente de la provincia de Yucatán. El gobernador de Yucatán demarcó el territorio concedido en 1784, pero al llegar el momento de la evacuación de la costa de los Mosquitos, la Corte de Londres encontró un pretexto para incumplir el acuerdo diplomático y hacer nuevas peticiones. Y el pretexto es lo más inverosímil que se puedan imaginar. En el momento de las negociaciones, el Ministerio Británico instruyó al embajador inglés a que a toda costa en el tratado pusiera la palabra continente español, que iban a dejar el continente español. Cuando llegó el momento de que se retiraran, dijeron, bueno, nosotros no nos vamos a ir porque la costa de los Mosquitos no forma parte del continente español, sino que es un territorio de indios libres y nosotros llegamos ahí por buena onda de ellos. Y de este modo estuvieron difiriendo este traslado durante 2 años, en los que estuvieron a punto de la guerra las dos potencias. Hasta que gracias al respaldo francés, hay que recordar que ambas potencias eran gobernadas por la Casa de Borbón, España obligó a la Gran Bretaña a honrar su compromiso y a suscribir la Convención de Londres de 1786. Y este convenio es importantísimo para la historia regional. Los británicos debían romper su alianza con los mosquitos y se concentrarían en el territorio demarcado en 1784, donde únicamente podrían cortar maderas y pescar. Y de verdad, tenían prohibido incluso hasta sembrar alimentos. Y la única ventaja que lograron fue el aumento del territorio concedido hasta el río Sibún. Llegamos al momento en el que, cuando Carlos III y el conde de Floridablanca
ponían punto final a la instrucción reservada a mediados de 1787, tenía lugar en la anhelada mudanza de los asuntos del Golfo de Honduras. La Marina Británica transportó al distrito maderero a 2.650 habitantes de la costa de los Mosquitos, 700 blancos y 2.000 esclavos. De los que venían varios cautivos indígenas y también españoles del Reino de Guatemala. Por otra parte, el teniente rey de Campeche, Enrique Grimalés, viajó al Balis en el mismo momento, en 1787, para demarcar con, vean esta elegancia barroca, columnas dóricas, así en medio de la selva, el territorio ampliado hasta el río Simón. Y este río es muy interesante. Sus fuentes, de hecho, fueron encontradas por una expedición bacalareña que, bueno, habían intentado de todo para llegar a las fuentes, hasta que un grupo guiado por un corsario, un guardacostas de Bacalar, que vamos a hablar más adelante también, los llevó hasta lo más recóndito del territorio, hasta que encontraron las fuentes del río Simón. Y bueno, como corolario de todos estos esfuerzos, Carlos III envió labradores peninsulares y canarios para colonizar los puertos estratégicos de Honduras y Nicaragua y dispuso el acercamiento a los ambomesquitos. El rey y sus ministros confiaban en la capacidad del imperio para expulsar a los cortadores del Balis en el siguiente enfrentamiento entre ambas potencias. Hasta ese momento, los bacalareños tenían un papel muy destacado. Una cláusula de la Convención de Londres de 1786 dispuso que un comisario de visita inspeccionaría los establecimientos británicos para evitar cualquier contravención a los acuerdos diplomáticos. El comisario fue elegido entre los oficiales del Batallón de Castilla y Yucatán, pero no actuó en solitario. Fue auxiliado por los soldados veteranos, los milicianos, marinos, pilotos, intérpretes y hasta vecinos de Bacalar. Las visitas de inspección se emprendieron durante la breve temporada seca, de marzo a mayo. Se recorría desde el río Hondo hasta el río Sigún, un territorio que corresponde al norte del actual Belice. El primer destino era la desembocadura principal del río Belice, para que el comisario presentara sus credenciales a las autoridades británicas. Los parajes examinados con mayor detenimiento eran los ríos Belice y Sibún, donde se desarrollaba la mayor parte de la actividad forestal. También se realizaba una vigilancia marítima por los cayos, en búsqueda de asentamientos o barcos no autorizados. Algunos de los más visitados fueron San Jorge, Inglés, Sargento y el Triángulo Meridional. Durante el retorno a Bacalar, se reconocían los ríos Nuevo y Hondo, cuyas riberas estaban prácticamente despobladas. Esto porque los cortaderos temían que sus esclavos se fugaran precisamente a Bacalar. Los medios de transporte fueron piraguas y pipanes. Las primeras eran naves rápidas, resistentes y maniobrables, capaces de llevar hasta 30 pasajeros, equipadas con velas y hasta 9 bancos para remeros, armadas con unos pequeños cañones que arrojaban metralla llamados pedreros. Los segundos eran botes de fondo plano para remontar los ríos y transportar víveres y pertrechos. Uno podría pensar que no era una gran nave, pero si consideramos que toda la costa era dominada por el arrecife mesoamericano, eran las naves más rápidas, más seguras y más resistentes para ellas. Y no solamente eran utilizadas en la región, los guardacostas de todo el circuncaribe las utilizaban para perseguir a los contrabandistas ingleses en esta época. La principal falta descubierta por todos los comisarios fue el corte de árboles de caoba fuera del territorio concedido, y su castigo fue el pago de una multa con plata, instituido por el teniente Enrique Grimalés durante la demarcación de 1787. Y aquí en las diapositivas, déjenme ver un separador. Pueden apreciar todo el proceso productivo de la caoba.
Una vez que se derrumbaba el árbol, tenía que ser transportado en estas carretas, era llevado por los bueyes y después se soltaba en el río y las trozas iban bajando por el río, por los diferentes ríos del distrito maderero, hasta que eran recogidos en las desembocaduras. Ahí se armaban unas grandes balsas así de madera y así eran remoltados por pequeños barcos hasta el Cayo de San Jorge, y ahí llegaban fragatas y otros barcos así grandes para subirlos y llevárselos a Londres o a Norteamérica. Continuando. 4 diferentes oficiales comandaron 9 visitas de inspección entre los años 1788 y 1794. Estos pueden dividirse en 3 periodos. El primero comprendió de 1788 a principios de 1790 y se caracterizó por un honorable entendimiento entre las partes. Los comisarios de visita impusieron diversas sanciones, algunas inclusive severas, a quienes contravinieron las convenciones de 1786 y el Tratado de 1783. Por ejemplo, el capitán Juan Bautista Gual quemó infinidad de platanares y maizales en 1789 porque estaba prohibida la agricultura. Cabe subrayar la colaboración del primer superintendente británico del país, Marcus de Part, para el pronto remedio de las penas, que le valió la enemistad de los grandes cortadores, origen de su desgracia, porque de hecho lo destituyeron, lo encarcelaron, después lo liberaron, pero no quedó igual de ese cautiverio, se volvió un radical en la época de la Revolución Francesa, planeó asesinar a Jorge III, lo descubrieron y lo colgaron. En estos años iniciales puede destacarse el trabajo de Baltasar Rodríguez de Trujillo, primer visitador en 1788, cuyo celo le llevó a inspeccionar el Cayo Zapotillos, en lo más recóndito del Golfo de Honduras. Durante el tornaviaje por el litoral de Guatemala, inspeccionó el río Monos, famoso por sus indios bravos. Lo cito. Me introduje por dicho río arriba hasta donde pudo llegar la piragua, no habiendo encontrado rastro alguno que indicase tener los ingleses entablada comunicación o trato con los indios por esta parte, que es asunto de consideración y verdaderamente temible. El siguiente lapso abarcó de la segunda mitad de 1790 a inicios de 1792 y se caracterizó por grandes tensiones entre españoles y británicos ocasionadas por la crisis de Nootka, una isla disputada entre ambas potencias en el Pacífico Norte. Los británicos construyeron baterías, trincheras y reductos de caoba en las 2 desembocaduras del río Belice. Además, transformaron a sus numerosos esclavos en milicianos. El comisario, el intérprete y hasta los soldados realizaron trabajos dignos de una novela barroca de espionaje para conocer los preparativos bélicos. Destacó Pedro González, vecino de Bacalar e intérprete en diferentes visitas. Primero, fue enviado al Balix con el pretexto de comerciar alimentos para espiar los movimientos británicos. Después, durante la tercera visita de 1790, dirigida por el ingeniero Rafael Llobet, con la excusa de realizar paseos nocturnos, entró en contacto con varios esclavos, gracias a los cuales obtuvo información sobre las defensas. Sus actividades llevaron a un par de ingleses a denunciarlo por presuntamente organizar una insurrección. El tercer periodo transcurrió entre 1792 y 1794, en el contexto internacional de las guerras revolucionarias, durante el cual España y Gran Bretaña se aliaron para cooperar en el Mediterráneo occidental, pero compitieron en el Caribe para dominar el Santo Domingo francés, que vivía una guerra civil. Durante estos años finales, los grandes madereros nombraron sus propias autoridades y extendieron sus cortes fuera de los límites de la concesión. Así lo descubrió el ingeniero Rafael Llobet durante la visita de 1794, cuando encontró trozas de madera en el estero del Indio, en la laguna del Manatí y en el río Mullins, lo cual
fue un anuncio de la expansión británica hacia las tierras meridionales de inicios del siglo XIX. Además de participar en las visitas de inspección, los bacalareños prestaron otros auxilios al Guadix durante aquellos años. A finales de 1788, un grupo de mayas independientes atacó la casa de una súbdita inglesa de Río Nuevo, debido al sorpresivo reacomodo geopolítico que trajo un montón de migrantes. El superintendente de Espart solicitó al gobernador de Yucatán aprehender a los responsables. El guardacostas bacalareño Valentín Delgado dirigió una fuerza de 55 veteranos y milicianos transportados por un par de piraguas y varios dórices. La expedición era guiada por un indio llamado Polay, que había aparecido 3 años atrás en Bacalar y decía conocer la localización de los atacantes. Los bacalareños inspeccionaron las riberas de los ríos Corozal y Hondo hasta descubrir en el segundo una milpa con 2 casas, donde apresaron a 17 mayas. Al examinar sus pertenencias, descubrieron que contaban con todo lo necesario para honrar a las ancestrales divinidades mayas: 20 ídolos de barro, palché en abundancia e infinidad de matas de tabaco. Un nuevo apoyo tuvo lugar en 1792, cuando las autoridades del Vallis escribieron desesperadas al comandante interino de Bacalar, el teniente coronel graduado José Álvarez, para avisar que 200 prisioneros del Santo Domingo francés fueron abandonados en Cayo Inglés por la fragata La Manuela. Informaron que habían alimentado a los desterrados hasta agotar sus reservas. Álvarez remitió el socorro por humanidad y, cito, por lo que nos conviene coadyuvar al justo designio de alejar de nosotros una plebe contagiada con el espíritu del partido y revolución. Curiosamente, unos años después, hacia 1797, va a haber uno de estos veteranos del Santo Domingo que va a estar organizando a los esclavos beliceños para una insurrección. La etapa de control sobre los establecimientos británicos del Vallis terminó en 1795 debido a la Paz de Basilea, que preparó la alianza de España con la Francia revolucionaria. Ante un nuevo rompimiento bélico anglo-español en 1797, Carlos IV se preparó para cumplir el designio legado por su padre, la instrucción reservada, de arrojar a los huéspedes ambiciosos e ingratos para culminar más de un siglo de esfuerzos. El intendente de Yucatán, Arturo O'Neill, organizó una expedición anfibia en la que participaron los bacalareños. Se presentó en el Cayo de San Jorge el 10 de septiembre de 1798 al mando de varios buques que transportaban un ejército de 3.500 soldados. Como las 3 fragatas de escolta enviadas por la Intendencia de Marina de La Habana abandonaron la misión en el canal de Yucatán, envió 2 lanchas cañoneras campechanas para descubrir las fuerzas navales británicas. Tras una hora de combate, el comando de la Armada Española comprendió que los enemigos tenían la superioridad naval, por lo que ordenó el retorno a Bacalar. Los cortadores creyeron ganar la soberanía del Vallis por derecho de conquista tras la batalla del Cayo de San Jorge. Un siglo después, al cumplirse su centenario, curiosamente después también de la celebración del Tratado de Límites de 1893 que nos mencionaba Alejandro, instituyeron la conmemoración de esta batalla del siglo XVIII. Y hoy en día, tras la independencia beliceña, continúa siendo una de sus principales fiestas nacionales como parte de sus celebraciones de septiembre, que son las 3 primeras semanas de septiembre, como bien saben aquí en Chetumal. Ya para concluir, por su parte, Bacalar continuó velando por el suroriente peninsular durante la Guerra de Independencia de México. Cuando el proceso concluyó y la joven nación inició un nuevo siglo llena de esperanzas, Bacalar sufrió una transmutación. De llave para cerrar la puerta del imperio,
pasó a ser un arco de bienvenida para los habitantes de Honduras británicas, el Caribe y el mundo. Y esperemos que así continúe en nuestro siglo XXI. Muchas gracias. Gracias, le agradecemos a Carlos por el extraordinario trabajo. No sé si tengan preguntas, comentarios. Buenas noches, felicidades antes que nada. Yo quería preguntar cuál es la pronunciación correcta de Balis, Balix. Allá en Mérida, yo soy de Mérida, tenemos una hacienda que está dentro de la ciudad y todo el mundo la conoce como Balis, porque parece ser que uno de sus dueños originales participó en una de estas expediciones. Entonces, para eso, bueno, allá en Mérida ese nombre lo pronunciamos como Balis, y aquí he oído Walix, Balix. ¿Cuál sería la más correcta, si es que existe una oficial, digamos? Bueno, para ser sincero, le pueden llamar como quieran. Los documentos de la época hablan de Balis, así con V, como estaba en el título de la presentación, Walix con W, Balice con S, y así, infinidad de términos. Y los ingleses empezaron a llamar esta región establecimiento Honduras británicas a finales del siglo XVIII e inicios del XIX. Pero realmente sí es así una gran diversidad de formas de llamarlo. Más que una pregunta, algo que yo había pedido desde un principio, que se explicara de dónde venía Wallis o Balis, perdón, pero porque si no, precisamente por eso tenemos esas confusiones hasta que llega a ser Belice, ¿no? Pero ¿cuál es el origen del nombre, por favor? La leyenda cuenta que es por un pirata que se apellidaba o Willis o Wallace, que vivió en el siglo XVII y que no se sabe muy bien en qué momento, no se sabe si entre 1660 o hacia 1680, cuando ya era un hervidero de gente esta región. Pero bueno, eso es leyenda. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta más? Gracias, Carlos, muy explicativa tu presentación. ¿Cuándo la corona española empieza a ceder concesiones para la explotación maderera de la caoba? Incluso leí que, bueno, no muy le importaba a la corona española este lugar, esta región tan apartada, el Mosquero, etcétera, dar las concesiones, porque leí que incluso no se les permitía la explotación maderera, pero no se les permitía fundar ni sembrar en el territorio. Entonces, una cosa muy absurda. Se ve que los españoles no tenían ni idea de lo que decían, porque ya me imagino que los ingleses, los negros, iban a bajar a cortar la madera y luego se iban a regresar a dormir a los barcos, ¿no? Es un poco absurdo. ¿Tienes algún dato al respecto? Una vez más, uno lo puede entender como quiera. Para los ingleses, el año clave es 1670 por el Tratado de Paz de Madrid, que puso final a la guerra entre los ingleses y los españoles de 1655-1660, en la que conquistaron la isla de Jamaica y por la cual pues, se hicieron de ella y un montón de espacios. Los ingleses justamente interpretaron el tratado, que era muy ambiguo, porque en aquella época los españoles necesitaban su apoyo contra los franceses, y decía que podían ocupar el territorio en América, ¿no? Entonces, para los ingleses fue, bueno, pues también la costa de los Mosquitos y también Belice. Y de hecho este es el momento, 1670, cuando se dejan venir en desbandada a estos territorios. Para los españoles la historia es un poco diferente. Los españoles en la primera mitad del siglo XVIII consideraban que eso había sido un abuso inglés, que no, que lo habían interpretado mal,
y para ellos realmente el momento es 1763, con este tratado del que les puse la cita, en el cual ya ponen así explícitamente que pues ni modo, que para que les devuelvan La Habana, que era la joya del imperio, pues había que darles el derecho a ocupar este territorio sin renunciar a la soberanía. Eso pensaban ellos, pero para los ingleses sí era así de, bueno, lo ocupamos y pues ya vamos a ser dueños de esto en algún momento. Y el proceso definitorio, que de hecho va a ser invocado en este Tratado de Límites de 1893, van a ser estos años, 1783 y 1786, en donde ya se reconoce la soberanía española sobre este espacio, pero se les da el derecho a ocuparlo a los ingleses para que puedan cortar la madera. Un acuerdo un poco así es que extraño, pero como les comentaba, Carlos III pensaba que ya en la siguiente oportunidad los iban a echar al mar a los ingleses, y pues se equivocó. Ahora sí que, como dice nuestro compañero guatemalteco, no tengan pena, con la pena tenemos que terminar la sesión porque tenemos que liberar el teatro a una hora que está terminado. Muchísimas gracias a todos los